Maximerencial, hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas hoy aquí a la Gnosis Samariana. Quien te está orientando, Switcherta Mentor. Has llegado aquí a estos universitarios conscientivos de las divinas Gnosis Samarianas. Hoy vamos a ver una cátedra conscientiva en las Gnosis Victorians Samarians en la Facultad de Teología. Vamos a ver desde el Sumo Supremo Santuario Laxmi Daimon Cherusher Judas Iscariote Leif de la ciudad de Santana de los Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los futuros Estados Unidos, patrias latinoamericanas, acerca en este día del 13 de abril, año 2025 o año 63 de Acuario. Vamos a ver acerca de los milagros de Yeshua Ben Pandira, Jesucristo el Maestro. Vamos a ver estas cátedras claves trascendentales del Espíritu. Seguiremos con el tema que es Gnosis. Proseguiremos a su vez con la parte de ciencia, arte, filosofía, mística, salud, amor, dinero, dinero honrado, para que se lleve prácticas claves trascendentales y vayas cambiando tu existencia, tu vida hoy y siempre, con la praxis de estos principios. Ya en los libros hebreos podéis revisar en los 4 evangelios que según Víctor Gómez, el máster, fueron escritos 3 y hasta 4 siglos después de Jesucristo, según Víctor. Esos evangelios también fueron escritos de acuerdo a ciertas conveniencias del imperio del entonces y del emperador Constantino el de la Cruz. Cuentan que él mandó escribir esos evangelios a ciertos apóstoles del entonces. A su vez, otros narran y dicen que fueron escritos 60, 80 años después de la resurrección, muerte y resurrección del máster Yeshua Ben Pandira. O sea, no se sabe fecha exacta de cuándo mismo fueron escritos esos evangelios. Tenéis otras referencias ya en estos tiempos. Tienes por allí el famoso libro de Urantia. En la parte final, acuérdate que este libro tiene unas 214 partes aproximadamente. Y al final tienes parte de la narración, vida y obra del maestro según el libro de Urantia. Y según esas enseñanzas están dadas por ciertos hermanos superiores que los podríamos llamar extraterrestres de todo este infinito universo, y han plasmado por medio de una entrega a cierto personal discipular y van dando parte de esas enseñanzas de lo que vivió y dio Yeshua Ben Pandira. A su vez tienes otro libro, el famoso Caballo de Troya de J.J. Benítez, donde también va dando la narración de cómo fue esos tiempos del maestro, según aquello cierto coronel de la milicia de la Yunai hicieron un tipo nube, una nave, y se trasladaron en el tiempo a los mismísimos tiempos del maestro Yeshua Ben Pandira en vivo y en directo. Y bueno, comienza a narrar que hablaban ahí con el maestro, el coronel de estos tiempos, que fue para allá, y él iba también con su hermano, que era también militar, y vivieron todos esos dramas que le pasó allá al maestro en esos tiempos por esas tierras de Jerusalén y más. Hay que diferenciar de esto qué es ciencia ficción y qué no lo es. A su vez,
Tienes otra documentación sobre la infancia y los viajes del maestro Yeshua Ben Pandirá a tierras del Tíbet, Lasha, India y más. Revisa también aquello. Tienes también cierta documentación de los apóstoles que ha sido encontrada en los evangelios de Nahamadi, el protoevangelio de Mateo, Santiago y más, donde van narrando cómo fue la vida del maestro Yeshua Ben Pandirá de pequeño y no era tan santo como lo pintan. En sí esos evangelios van contando que se bajó, mató a 2 niños y a uno también lo resucitó. Revise ese material y ve que es verdad, que es mentira, que sí, que no. Lo que sí vemos, un complot que han dado y han hecho acerca de la enseñanza del maestro Yeshua Ben Pandirá. Porque la información real, verídica de todo lo que se dio allá, pues no hay certeramente. Simplemente hay documentaciones que posiblemente se dio esa situación. Ahora tienes el caso del máster Víctor Manuel Gómez Rodríguez, maestro gnóstico colombiano, mexicano, que según él también entra a las memorias de la naturaleza, los registros akáshicos de la naturaleza, y nos baja información y la tienes allí en su libro Misterios Mayores del Máster, donde cuenta ya que el Máster viajó allá a tierras egipcias, ganándose la primera iniciación de Misterios Mayores. Por ende, para ganarse esa iniciación, practicó los misterios de la magia sexual sin eyaculadera seminal desde la soltería en tierras de Jerusalén. Luego en Egipto sigue practicando aquellos misterios sacros de la magia Lauxeis con la vestal del templo. A ver con cuántas lo hizo. A su vez allá se ganó una 5ª iniciación de misterios mayores de fuego y va por tierras también de Lasha, Tíbet y más. Pero sorpresa, si es que vas y revisas de Upensky, el discípulo de Gurdjieff, tienes una información acerca de las iniciaciones secretas del maestro Yeshua Ben Pandirá, donde realmente de ahí hace un copia y pega Víctor Gómez en su libro Misterios Mayores. Y a ver qué es lo que ha ido a revisar en las memorias de la naturaleza Víctor Gómez y qué no, y qué ha copiado de Upensky y qué no. Revise esos libros de Upensky acerca de las iniciaciones de Yeshua Ben Pandirá. Y revisa el libro Misterios Mayores del Avatara y te vas a dar cuenta, lo copia y pega. Entonces, el Máster Víctor tiene una información basada en las cátedras que dio Gurdjieff y Upensky. Y a ver qué iría a estudiar en las memorias de la naturaleza con los poderes que él decía que tenía. ¿Hasta dónde llegó esas investigaciones de Víctor? Por ende, el Máster Víctor en este caso, en cuanto a la paternidad de Yeshua Ben Pandirá, en unas dice que su padre fue José, en otras dice que fue un soldado romano que violó a María, y bueno, eso lo toma del Yesod Toldot, sí dice él. Entonces no se sabe a nivel de gnosis samariana, gnosis victorians, clara y precisamente de dónde salió esa información de el maestro Yeshua Ben Pandirá. Y no se sabe claramente cuál es su real biografía. Por ende, se ve que el Máster Víctor tenía ciertas limitaciones en los estudios de registros akáshicos de la naturaleza. Podríamos corroborar ya gente en gnosis samariana que sepa salir en cuerpo o entrar a las memorias de la naturaleza en este caso, y verificarías como en televisión allí todo lo que pasó allá en esos tiempos del máster, pero que salga un grupo de iniciados para que todos corroboren pues lo mismo que van a ver allá, como que acá te vas a un internet,
navegas y nos vas a traer una información clara, precisa de lo que pasó, pues la misma, no va a haber confusiones. Y a ver allí despertarnos qué copió Víctor Gómez de Uspensky en cuanto a la biografía del maestro Yeshua ben Pandirá y cuáles han sido sus investigaciones allá en esas dimensiones superiores. A la praxis, quienes ya tengan esos poderes, maestros, maestras, gnósticos, amalían, discípulos, etc. Por nuestra parte, aún no llegamos a esas escalas, pero cuando lleguemos, obviamente ahí tendrás un libro claro y preciso. Dios mediante. Milagros que hizo el maestro, es impresionante cómo le resucitó a su prima, a su familiar, Lázaro, que estaba ya muerto el tipo. Ya hicieron pues el velorio, toda esa situación y de una vez lo metieron a la tumba. Entonces llega Yeshua el maestro con ese poder que tenía y simplemente Lázaro, levántate y anda, resucitado Lázaro. Revisa cómo a esos paralíticos le decía, ya toma tu camilla y ande a la vez para tu casa, estás curado. Y tomaban la camilla y se iban para su casa. Esos ciegos, como con un poco de saliva o barro, les untaba allí y directamente ya veían. Era impresionante. Y también lo impresionante que ciertas castas autoridades del entonces le refutaban, se molestaban de los milagros que hacía el maestro Yeshua ben Pandirá. Les daba envidia, su codicia allí que ellos no tenían esos poderes trascendentales del máster. Y le tenían rabia, le tenían odio, querían darle el vive, pues querían matarlo. Pero el maestro en esa entrada, que hoy estamos festejando también este día Shenul, lunes cósmico de Ramos, entra y comienza en ese Jerusalén a seguir haciendo milagros y se mandó unas revoluciones allí sacando a todos esos mercaderes que hacían un negociado en el templo de Jerusalén. Los sacó a barazo ahí esa gente. Entonces les acabó el negocio pues, les frustró esa situación que ya venía tiempos en ese tipo de codicio, vendiendo adentro el ganado, las aves, los corderos para las famosas ofrendas, dizque para el perdón de los pecados. Dios que te va a perdonar porque le metes candela y le incineran ahí a una vaca, a un toro, a un borrego. Despiértese. Entonces les acabó el negocio, le tenían más odio. Y el máster seguía sus milagros. Pero en medio de eso, él ya sabía que lo iban a pescar, que lo iban a como cazar y lo iban a masacrar. Él tenía presente toda esa situación. Ya vamos a ver más adelante en el pensum. Las Dreniu despertar esas situaciones. Pero el máster tenía poderes impresionantes. Gracias a Dios que después de la matanza que le hicieron, pudo resucitar físicamente y está con nosotros, según dice Víctor, que vive físicamente y vive en el mundo intraterrestre, con los intraterrestres y está viviente. No lo hemos comprobado, no se ha presentado aún, no ha llegado. Ahí está la misión solar de la resurrección que lleva 14 años al aire. Antes hemos estado misionando por otras sedes. Pero bueno, hay testimonios de los apóstoles que resucitó. Y Víctor Gómez también dice que él se entrevistaba con Yeshua ben Pandirá. A ver hasta dónde sí, hasta dónde no esa situación. Estimados, estimadas. Bien, vamos a proseguir en esta cátedra conscientiva. Activa tu chi. Siguiente tema.
tema, ¿qué es gnosis? Vamos a ver la parte 1b de esta cátedra conscientiva. Despertar nueva personalidad, siembra naturaleza, iniciación. Los viajes astrales conscientes son claves trascendentales. En la noche te acuestas en tu cuerpo físico, ahí estás acostado con ese cuerpo. Haz estos mantras. Silvoers, Raum, Gaum, Om, Asilus, Harpocratis. Y te está agarrando el sueño, levántate de tu cama, da un salto y así te la pasas hasta que momento llegará que das un salto y te sales de tu cuerpo físico y te quedas flotando allí en la habitación. Y ves tu cuerpo físico acostado allí en la cama y tú te has salido con tu cuerpo astral. Esto hemos tenido la oportunidad de verificarlo científicamente. Quien aquí te está dando este tema, Switcher Tam. Entonces, acostado en el lecho, nos hemos visto salirnos del cuerpo físico unos segundos y vuelta a volver al cuerpo. Eso te lo podemos testimoniar, obviamente. Y la praxis ahí está. A su vez, ya más trascendental, puedes salirte del cuerpo físico, ir a conocer los cielos, la tierra y los infiernos ya sin soñar. Revisa las siguientes películas. Gods, la sombra del amor. A su vez, Avatar. Avatar. Sigue allí con esas dos películas que te van a orientar cómo es un desdoblar astral. Cuando vuelvas al cuerpo físico, busca no mover tanto el cuerpo, sino pronuncia Raum Gaum. Y luego de ello, pasa la información a tu cerebro físico, te mueves, luego escríbelo allí y nárralo para la humanidad. Todas esas experiencias que has vivido allí en esas dimensiones. Nueva personalidad. Hay que eliminar falsas personalidades idénticas, orgullosas, de eyaculaderas seminales, eyaculaderas energéticas e infrasexualismos. Y escalar con nuevas personalidades, crear nuevas de calma, tranquilidad, humildad. Para ello hay las meditaciones de formateo. Revisa nuestro tema 2 de la cámara básica y prebásica que hemos dado en esta serie. Ahí en YouTube, Facebook, YouTube. Revisa las joyas de Teófilo Bustos del Máster Gnóstico, el Bodhisattva del ex Vitaimón de los cielos, según él, la joya 24, 25, 7 del Máster. Y de don Víctor Gómez, revisa la conferencia sobre la falsa personalidad. A su vez, revisa los libros del gnóstico Gurdiel Upensky, fragmentos de una enseñanza esotérica acerca de lo que es la falsa personalidad, que ahí está claro y más amplio también. Siembra naturaleza. Sácate esos zapatos y pisa tierra. Llénate de esas energías y saque energías saturadas, pesadas del cuerpo. Ionízate. Te va a dar más vida calmada. Te desestresas, te sientes súper bien. A la praxis. Toca con la palma de las manos la tierra, los árboles y aprende la ciencia de la ionización. Revisa el sol conscientivo de esta serie de don Teófilo Bustos acerca de la agrocultura. Come y siembra, siembra y come, y combina con industria, con ciudad, con tecnología y campo. Tú seas doctor, ingeniero, abogado, sea usted quien sea,
Combina campo con ciudad y viceversa. Y tú que vives en el campo, combina ese campo con ciudad y aprende a hacer ciertos batidos de cereales en polvo con los granos que tienes de la madre naturaleza y véndelos a precios cómodos y justos a los habitantes de las ciudades. Aprende a hacer ese suero. De ese suero que sacas de los quesillos, aprende a hacer proteína. Ya veremos. O revisa allí en el subconscientivo de bioterapia de esta casa espiritual conscientiva. Estos universitarios. Iniciación. Estamos entrando en esto, en una conmemoración de esa entrada del maestro Yeshua Ben Pandirá ya a tierras de Jerusalén. Bueno, eso en esoterismo ya va representando iniciaciones de misterios venustos de luz. Revisa las 3 montañas de don Víctor Manuel Gómez Rodríguez, el Bodhisattva de Samael Lambert de los cielos, según él. Allí está el mapa de esos procesos iniciáticos que has de seguir si quieres escalar a lo más alto de la iniciación, así como volverte un presidente de la república, un alcalde, un prefecto, así como volverte un general de ejército. Entonces, en el mundo de los dioses, diosas, quieres escalar a lo más extraordinario, vuélvete un cristificado, entrarás a los ahins, a los absolutos, esas dimensiones superiores. Y saldrás con más poderes a hacer creaciones de mundos y más cuerpos de los diferentes reinos. Allí está el mapa. Hemos visto que es Gnosis la parte 1 y tú seas quien fueseis. Si practicas estos principios, junto con los 3 factores de la revolución de la conciencia, te autorrealizas. Bien, vamos a dar parte de orientación de nuestra Biblia, de la Biblia de esta sede. Tenemos una Biblia de unas 50 hojas para abajo que nos guía por siglos y milenios. Ese es nuestro documento mayor establecido en los altares ya de iglesias públicas, primer nivel, segundas cámaras, terceras cámaras. No tenemos ningún otro libro bíblico en esta casa espiritual. Los otros libros sagrados de la humanidad, Corán, libros hebreos, Bhagavad Gita, etc., lo estudiamos acá en esta parte de teología, en este evangelio, para analizar las magias negras, magias blancas, verdades, mentiras, reales leyes institucionales, falsas equivocaciones de los dioses, diosa, maestro, maestras que se ha dado en esos libros sagrados. ¿Y qué es mentira, qué es verdad? Para eso nos dedicamos a estudiar todos aquellos otros libros sagrados de la humanidad. Bhagavad Gita, Corán, etc. Libros de Víctor Gómez, Teófilo Bustos, Joaquín Amortegui, Julio Medina Vizcaíns, Literantes, etc. Upensky, Krishnamurti, Sabidurías de Odín, Wotan, Thorn. Nos dedicamos a criticar esos libros a la luz de la conciencia consciente, a ver sus errores para despertarnos y no seguir barbaridades y cumplir lo positivo de aquellas enseñanzas. Para eso estudiamos en esta orden de teología esas cátedras. Y nos damos cuenta de lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno de esas sabidurías. Tienes en nuestra Biblia Arca Coradí. Tú has llegado a este monasterio, a esta casa espiritual y quieres escalar para el reino de los cielos. Toma Arca Coradí. Nacer, magia sexual y bajrol y mudra sin eyaculatera del enseminis. Morir, prácticas de meditaciones de muerte de Posilge para que se virtualice. Despertad,
Antes de ello, el sacrificio consciente con respeto a tu vida, a tu cuerpo y al de los demás, para que usted genere moneda cósmica, dharma, ante la ley dármica de Dios, de la divinidad, y con ello pague barbaridades que hemos hecho en otras vidas, a las buenas, con buenas obras. A su vez, genere luego un capital cósmico, dinero cósmico, para que se la pase súper bien, con salud, amor, dinero, prosperidad material y espiritual, hoy y siempre, en esta y en futuras existencias, hermanos y hermanas. Amén, alabado sea Dios. Tienes despertar, viajes astrales conscientes, que ya vimos una parte de eso en el otro tema. Nueva personalidad, siembra naturaleza, iniciación. Si tú practicas estos principios, estés en la gran ciudad, la gran selva, la gran montaña, logras tu autorrealización. Escalar a tu carrera espiritual de Dios, diosa, sea usted quien fuese, estéis en el culto religioso que estéis o no, orden de ciencia, arte, filosofía, mística, vea usted. Proseguimos. Vamos a ver la parte de ciencia, arte, filosofía, mística, ciencia. Tienes allí de cómo vas a fabricar el hierro, por ejemplo. Cuenta allí los famosos libros de Enoch, que dice que Dios se va a molestar porque ciertos ángeles han enseñado a la humanidad a que saquen de ese tipo tierra, una parte como tierra que era metal en polvo, y luego le metan candela y de ahí saquen hierro. Y dice que por eso Dios se ha molestado en los cielos. Eso obviamente tienes que analizar que sí, que no. Y acuérdate que Jehová es uno de los tantos dioses, diosas, nuestro hermano espiritual, maestro cristificado, que no va a estar allí alborotado en los cielos, uno de los tantos dioses, porque acá nos valemos de lo que la madre naturaleza, madre tierra nos da para que vivamos mejor. Para que de eso hagamos ollas, cocinemos, cucharas y etcétera, y todo lo relacionado con hierro. Y para que después de ese descubrir se hagan carros, y en vez de estarle garroteando allí al burro, al caballo, tratándole tan mal, entonces mejor hagas carros, motores, y en eso viaje, y aviones y todo eso. Entonces aprender esta situación de cómo de la madre tierra sacas en equilibrio ese tipo tierra, pero que es metal en polvo, y luego lo metes a un tipo hornos. Haz unos hornos si estás allí en la selva, en la montaña, hornos con barro, y ya vimos en el otro tema cómo hacer ladrillos, y ahí has de hacer esa situación de transformar, esa alquimia de transformar ese tipo tierra que es metal, hierro en polvo, a lo que son barras de hierro en sí, ya macizas, fijas. Y eso has de seguir enseñando por siglos y milenios a las demás generaciones, para que no se dé que ciertos dioses y diosas buscan destruir todo lo que veis en un planeta y dejarles a las humanidades como en la época de los cavernícolas allí, que estén solo a palo, haciendo sus cultivos y viviendo una vida como a ellos se les antoja, no porque Dios quiera, sino porque ese es el capricho de ciertos dioses, diosas, que incluso ya no tienen ego, o sea, son cristificados, sus planes que tienen con las humanidades, su jalata de agua para su molino. Revisa nuestro subconscientivo Quens de vidalogía y también de ciencia supratecnología. Aprende a hacer vímanas, naves, ya hace 5000 años atrás. Ya en esos tiempos de Krishna, en esos tiempos de Rama, existían los famosos vímanas,
naves fabricadas aquí en el planeta Tierra que volaban por los aires. Incluso se dieron cierto tipo de guerras con ese tipo de supratecnología que tenían allí. A su vez, esos Vímanas podían viajar para otros mundos, otros planetas en este nuestro universo, que es uno de los millones existentes según el libro de Urantia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tecnología que nosotros tenemos acá hoy ya existía hace tiempos atrás, un tipo de internet, un tipo de radios, telecomunicación y hasta un tipo de televisores tendrían pues ese tipo de Vímanas y lo más sofisticados que venían de otros mundos tripulados por armas extraterrestres de este y otros infinitos universos. ¡Despiértate! Aprenda a hacer ese tipo de naves. Libros para eso tienes. Cierta sabiduría hindú. Y revisa el Mahabharata también, donde orienta acerca de ciertas naves existentes. Pasamos a nuestra sección arte, voz mixta. Aquí estamos con el coro Afrodita Atenea de la parte de cultural conscientiva. Y esa voz mixta la vas practicando como aquí estás escuchando. Entonces, para ello, a que logres tu voz mixta, por ejemplo, de cabeza, comienza como cuando eras pequeño, esos lloriqueos. Vas a hacer una vibración energética en máscara. En tus resonadores de faringe media, que tiene que ver con esta parte de los pómulos de las orejas. Y adentro tienes el famoso hoyo capu. Bueno, ahí hay una resonancia especial donde llevas el aire y el sonido. Para que logres tu voz mixta para canto, conferencia, locución y etcétera. Entonces, haz ese tipo lloriqueo cuando eras niño o niña. Luego métele bostezo y cierre cordal, cierre de glótico y cierre de cuerdas. Para eso hace el frito. Lo quisieras en grave. Estamos ahora en agudo. Metes bostezo, hablas con bostezo. Ahora habla como cuando te reclamaban tal vez alguna cosa y eras pequeño y tú no has hecho nada y hablabas con un tipo bostezo y casi lloriqueo. Yo no he hecho nada, no he hecho nada, métele cierre cordal. Yo no he hecho nada de eso, ahora ya habla. Yo no he hecho nada de eso, no he hecho nada de eso, no he hecho nada. Habla como que estás eufórico, como que estás con mucha energía o llamas a alguien. Oye, espera. Ahí te sale tu famosa voz mixta. Y luego la tienes que practicar. Esta voz mixta es de cabeza. Ahora esto le vas a meter más resonadores. El famoso tuan, tuan, tuan. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. El tuan tiene que ver con una vibración de resonadores de la faringe media. Y lo haces en máscara. Mete gato. Y un gato de tejado ahí. Mete resonadores. El cuac cuac, el tuan, cuac 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 cuac. Ya tienes tu voz mixta de cabeza. Pero acuérdate que existe una voz mixta de pecho. Aquí tienes una voz mixta de pecho. Puedes hacer varias voces mixtas de pecho. En este caso tienes una voz aguda de pecho. Y haces lo mismo. Metes cierre cordal, agudo, agudiza el verbo para que te suene
más natural a lo que subes escalas a escalas más superiores, y a su vez hace el famoso tuan tuan a que tengas un poco más de resonancia, pero poca resonancia. Bosteza y síguela ahí, estimados, estimadas. Ahí tienes la famosa voz mixta. Revisa nuestro subconscientivo de Afrodita Atenea. Sección filosofía, agárrate. Entonces vamos a ver aquí Pensulas Regibo, los famosos errores de la crucifixión del maestro Yeshua ben Pandira, errores cometidos por él. Lamentablemente el maestro jesucristificado Yeshua ben Pandira estaba sugestionado, puede ser por cierta entidad tenebrosa, tal vez puede ser Yahvé, el Dios caído, pero él creía que era Jehová, uno de los tantos dioses creadores. Entonces él decía que su padre le manda, que él estaba cumpliendo la orden de su padre, y que su padre le mandaba a la vez a que se mate por la humanidad. Entonces en ese grado de esquizofrenia que tenía ahí el maestro y grado de chifladez, realmente no tuvo el valor, la valentía de proteger su mismo cuerpo físico, y fue a parar en una desgracia terrible, no porque Dios el Padre de toda paternidad, Padre de Dioses, Padre de dioses, diosas, galaxias, universos quiera, sino porque él así estaba mal sugestionado desde la parte interna astral en cierta parte. Ahora, según Víctor Gómez, el padre espiritual de Yeshua ben Pandira se llama Veramento. Revise el libro del Pistis Sofía, dice que es dado por Yeshua ben Pandira, dictado a sus discípulos, libro de él. Y Víctor Gómez devela una parte. En ese libro va orientando que Veramento era su padre espiritual, y su abuelo espiritual era un dios cristificado que se llamaba Geo, que se pegaba ciertas trompizas, ciertas guerriadas allá en los cielos porque se molestaba que dice que los otros dioses tenían magia sexual en los cielos y tenían más hijos ángeles. Obviamente la magia sexual lo hacían sin derrame de exámenes, y pasaba esas situaciones allí en los cielos. Entonces, si tu tercer padre espiritual particular, mónada íntimo, te manda que te estés disque matando por la humanidad, y en tu cabeza tienes esas situaciones, entonces ten el valor de desobedecerle totalmente a tu padre espiritual porque está en grado de chifladez. No le obedezcas, dile que venga él, nazca, y si él quiere matarse, que se acabe él, pero que no te meta en sus enredos a ti. Ahora, el padre de toda paternidad, Dios, padre de Jehová, padre de Odín, Wotan, Thor, Vishnu, Brahma, etcétera, padre de ti, de mí, de todas las septillonadas de millones, septillonadas de infinitos esencias, almas espirituales de universos, ya te manda pues un mandato, el quinto: no matarás, mandato superior. Por ende, no te suicidarás, no acabarás con tu vida, ni estarás planificando sutilmente tu propia matanza. Respeta ese mandato. Sobre todo lo que los dioses, diosas te quieran meter en la cabeza, si sean dioses venerables, creadores de universo, galaxia, planetas, etc. Respeta la vida en tu cuerpo y no le metas al sacrificio consciente por la humanidad para andarte queriendo destruir la vida por ciertas emociones negativas, grados de esquizofrenias, chiflateces y cobardías que tengas, debilidades de no vencerte en esta vida, en lo que Dios te ha mandado y te ha puesto acá, que te venzcas. Despiértate. Tal vez ya como gnóstico victoriano Samalias, tu meta es terminar clavado de una cruz y lleno de sangre y toda esa masacre. Estás en actos de masoquismo mal programado. Estás en un falso cristianismo. Despiértate. Eso de que estés comiendo carne, sangre de Jesucristo,
Ya te están programando esas bestialidades a que seas medio caníbal. Y así programas a tus hijos, hijas. Despiértate. Vas a los altares a recibir átomos quetéricos, crísticos, mádricos, virginales del Espíritu Santo. Y no vas a comer carnes de ningún hombre ni Dios, diosa, sea quien fuese, incluido el maestro Yeshua ben Pandirá. Come comida en tu casa. Haz parrilladas, asados de carnes de cordero, vaca, pollo. Despiértate. Entonces, por un lado, Víctor Gómez en su gnosis victoriana, a ver de quién ha copiado o si él mismo ha ido a investigar eso en los registros akáshicos de la naturaleza, te estampa, nos estampa en la psiquis, que dice que el maestro Yeshua ben Pandirá, él mismo le dio ese papel a los 12 discípulos. Entonces, si eso fuera así, según Víctor Gómez, que él da esa información en sus libros, entonces Judas ya no fue el traidor, queda como un santo, como un gran maestro. Y a su vez, ya yendo a lo más profundo de eso que dice Víctor, que según él es así, que el mismo maestro Yeshua ben Pandirá entregó esa papel, ese guión, tipo película macabra, para que los discípulos lo cumplan en el tapete de la existencia. Entonces los 13 pues son los traidores de la causantes de la matanza, en parte también del cuerpo del maestro Yeshua ben Pandirá. Y la cosa no queda allí. Eso endosó a su gente judía, endosó a parte de los romans y a sus propios hermanos de su iglesia, fundada por él, la iglesia de Jesucristo de ese entonces. Y prosiguieron una mala programación y un despertar maligno tenebroso a las autoridades del entonces, para que de una vez así sigan matando por 3 siglos, 300 años más a su propia gente. Y así pasó. Y también anda, mira cómo quedaron los apóstoles con ese tipo de muerte tenebrosa, porque dice que Yeshua ben Pandirá, él mismo le dio el papel a los discípulos para que pase esa desgracia, con el pretexto de sacar los misterios de la iniciación de la cristificación a la humanidad. Despiértate y cuida la vida y haz sacrificio consciente y no te dejes llevar de ciertos dioses, diosas caídos que quieren destruir tu cuerpo. Eso ya le pasó a Abraham, que casi se baja a su hijo Isaac allá con el pretexto igual del famoso sacrificio. Entonces, sugestionado por Yahvé o Yahuel, el Dios caído, dice que iba a sacrificar a Isaac. Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, le libra de terrible desgracia a Abraham y no mata a su hijo. Perdió Yahvé, Yahuel, el Dios caído. Esa situación le puede estar gustando también allá a Moloch, que pedía, un Dios caído que pedía hijos y los metían a ciertos hornos vivos, y sus padres, en su grado de estupidez, malignidad, hacían esas terribles desgracias. ¡Despiértate! Ahora, si no es verdad esta situación o está equivocado Víctor Manuel Gómez Rodríguez, máster gnóstico, el Bodhisattva de Samael Aumbeor de los cielos, según él, entonces vas a la historia que te cuentan los otros libros. Entonces Yeshua ben Pandirá ya entra un Shenul Domingo de Ramos ahí a Jerusalén, ya entra para allá, ¿no es cierto? Ya está allí. Hace unos milagros impresionantes como ya vimos acá. Pero él sabía quién le iba a traicionar y él sabía lo que le iban a hacer, la desgracia que le iba a pasar. Entonces, como estaba sugestionado y en grado de esquizofrenia, grado de chifladez, por esas sugestiones que le hizo tal vez Yahvé, Yahweh, Moloch, Lucifer, no pudo despertarse y tener el valor, la valentía de proteger la vida de su cuerpo físico y también la vida de sus apóstoles.
porque él tranquilamente podía entrar en una semana, hacer todos esos milagros impresionantes que hizo y hasta luego se iba para otra ciudad o país a seguir ministrando la sabiduría, el cristianismo conscientivo a las humanidades del entonces o hasta donde podía llegar él. Pero se durmió y al final ya ves la historia, que si no es verdad lo que dice Víctor Gómez, entonces le traiciona a Judas y al final le garrotean públicamente y muerte en cruz, una desgracia total que él podía evitarla, pero no quiso porque estaba sugestionado, como ya vemos, por ciertos dioses, diosas de logias blancas, desde el astral y en lo físico, posiblemente también. Y al final fue destruido su cuerpo, gracias a Dios, el Padre de toda paternidad, y gracias a sus hijos, Jehová y otros dioses de la resurrección, pudieron resucitarle en ese mismo cuerpo físico. Y cuentan los discípulos de él que vive, que resucitó en esos tiempos y que vive en el planeta. ¿Tú lo has visto hasta ahora? Posiblemente no, igual que nosotros físicamente, porque él se va a presentar solo a ciertas cúpulas especiales, o sea, también jala cierta agua para su molino. Pero es un Dios, un maestro que tiene poderes extraordinarios o simplemente está al mando de otros dioses que le impiden que sea totalmente libre y que se presente al que él quiera. Si no le dicen, cuidado, por ahí no, allá sí, y etcétera. Si el maestro fue realmente traicionado por Judas Iscariote, como nos cuentan las otras historias de la sabiduría, entonces, por no proteger su cuerpo físico, se ganó terribles karmas duros y dejó un mal ejemplo de magia negra sutil impregnada en los sesos psiquis de sus discípulos y siguió la tradición y hasta ahora ves cómo lo reverencian en baños de sangre y todas las famosas Semanas Santas tradicionales, recordando la matanza del maestro. Entonces, yo creo que usted no hiciera esta desgracia, ese tipo de masoquismo de que tal vez un familiar murió en una situación de desastre, baleado, cortado cuerpo, una situación allí de que murió en un accidente y tú año tras año no vas a sacar esas fotos a ponerle en tu sala para que todos tus familiares, seres queridos, vengan dizque a reverenciar y adorar a tu ser querido. Has de poner las mejores fotos de tu ser querido, de tu familiar, pues, ¿no es cierto? Y eso sí podrías recordar, memorizar y reverenciar. Entonces, por eso la mayoría de personas que están en el cristianismo, evangelismo, gnosticismo, ya samalians, ya victorians, están mal programados a un falso cristianismo de sangre, dolor, masacre. Y tal vez como máster gnóstico samalians en las Semanas Santas ya de una vez quieres que te agarren, también te masacren y te claven en una cruz de una vez. Dice que para lograr tu famosa cristificación, vaya y haga más sacrificio consciente por la humanidad con respeto a su vida y a su cuerpo. El máster tranquilamente podía librar su pellejo e ir a dar más sabiduría, escribir libros, y esa sabiduría hubiese quedado más poderosa y hubiese quedado un ejemplo de protección a su vida y no se hubiese dejado agarrar por sus enemigos, darles gusto al ego posilge de sus enemigos, ni aquellos dioses, diosas que le estaban sugestionando barbaridades, y se hubiese recuperado de sus grados de esquizofrenia, grados de chifladez, de ir a parar en semejante desgracia, pudiendo evitar. Y el Padre de toda paternidad le dio varias oportunidades para que se libre de esa desgracia, pero él no lo quiso. Le pasó también como a Sócrates, que en su afán de grados de ciertos heroísmos de conciencia mal dirigidos y ciertos egos, podría ser también de heroísmo, fue a parar a tragarse el veneno que le dieron sus propios enemigos. Y él igual
esa desgracia, irse para otro lado. Sus discípulos cuentan que sí le querían ayudar en eso, pero él no la vio. Igual fue a parar antes de hora al cementerio. Y otros alaban esa desgracia. ¿Cómo vas a estar alabando que los maestras espirituales, en nombre de que el sacrificio por la humanidad ten matanza y acabanse sus cuerpos? Porque están tan sugestionados negativamente por ciertas entidades. Respete el quinto mandato divino. No matarás. Por ende, no te suicidarás. Cuidarás la vida en tu cuerpo físico y en la de los demás. Y no hagas caso barbaridades. Quédate. Sigue revisando las cátedras de los pénsulas Leninum que damos. Pensum transformativo de psicología revolucionaria. Practica la observación y la autoobservación en los diferentes eventos de la vida, mientras comes, laburas, etc. Revisa los libros de Víctor Gómez, donde da ciertas conferencias de su maestro en libros, Gurdjieff. Y revisa la fuente, libro Enseñanzas, fragmentos de una enseñanza esotérica dadas por Upensky, que esas cátedras conscientivas le dio Gurdjieff, su maestro, y que es en parte maestro en libro de Víctor Gómez, donde iba, aprendía y luego daba sus conferencias de psicología en parte y escribía la mayoría de sus libros de psicología basado en las enseñanzas de Gurdjieff. Y luego se justifica que él dice que trae esa enseñanza solo de Egipto y Gurdjieff de allá del Tíbet. Y por otro lado luego orienta que él es discípulo también de las órdenes del Tíbet y todo eso. Despiértate, pues simplemente el máster copió de Gurdjieff, eso es todo. Y también practicó el maestro y se despertó y nos ilumina con esto de la meditación de la muerte de Posilge, muerte del ego, para emerger con virtudes divinas. Revisa Tratado de Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, Didáctica del Autoconocer de Víctor Gómez y también sus conferencias sobre la muerte del Posilge ego. Queda dado. Seguimos con nuestra parte de mística. Ya vimos en otros temas que de las segundas, terceras cámaras salen, y especialmente las segundas cámaras, salen todos esos ritos de venerables dioses egipcios, de todas esas peleas que se dieron en el antiguo Egipto, que Víctor Gómez, copiándole a Aleister Crowley, lo puso en segundas cámaras, y que también luego diseñó 3 ritos, quinto, sexto y séptimo, basado en su conocer de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Bueno, todos esos ritos de aquellas liturgias, y aquella liturgia queda para que hagas la ciencia de orar, en lo que ores conscientivamente basado en esos libros, porque tienes que revisar de los libros de liturgia de Víctor Gómez, donde hay magias negras, magias blancas, verdades, mentiras, copias de otros libros, y des la sabiduría total a la luz de la conciencia consciente para ti mismo en tu propia ciencia de orar. Y aquellos ritos lo trataremos aquí públicamente a la humanidad, porque esos ritos ya lo tienes también en el libro egipcio de los muertos. Entonces Teófilo Bustos, el máster, también puso ahí: saludo al alba, oración al Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, a la Madre Divina Energética Espiritual, a la energía crística. Todo ello queda como una ciencia de orar para tu propia vida, y practícalo en tu casa. Ya vimos que en segundas cámaras, terceras, primer nivel, tenemos la misa al Padre de toda paternidad, Dios, y hacemos una oración dirigida a todos sus hijos, los dioses diosas que nos asisten, incluidos los dioses diosas que nos enseñaron a orar Víctor Gómez, Teófilo Bustos y más, Arnoldo Krumheller y más. ¿Qué tratato? Sección dinero. Aprende las ventas, aprende el multinivel.
Entonces tienes ahí los libros de Zig Ziglar, donde vas a aprender los mejores cierres de ventas que han aprendido los mejores vendedores del planeta. Haz el cierre triple o doble alternativa a tus clientes. Entonces preséntale, ¿cuál quiere? ¿Este o este? Y le vendes. Nunca le digas, ¿quiere este sí o no? Presenta alternativas de productos. Estás en ventas en negocios. Y en cuanto al networker multinivel, revisa el libro GoPro de Eric. Y revisa también el neuromarketing de Hugger, Hart Hugger. Revisa el libro La mente millonaria de TV Harm. ¿Qué tal, Tato? Y andate uniendo a nuestro club de millonarios de la Gnosis Amaliana Victorians y aspirantes a ello, para que emerjas como un nuevo, equilibrado económicamente en el planeta, llegues a millonario, vayas escalando también a trillonario o más, así como ciertos dioses del entonces, Ra, Krishna, Osiris, que tenían un poderío económico impresionante. Krishna le hizo 16.108 casas a cada una de su mujer, palacios, y cada uno de esos palacios tenían oro y diamante. Revisa aquello en la sabiduría del sabio Narada, que fue a verificar físicamente. A su vez tenía millares de hijos Krishna y tenía que darles de comer a todos ellos. He allí un supramagnate, un trillonario a su tiempo y a nuestro lenguaje. ¿Qué tato? Amor. La orden del cisne de la Gnosis Amalian es trascendental. Entonces allí vas a comprender los misterios del amor universal. Y a un Salomón, amando y practicando los misterios de la magia tántrica lausés, con sus mil y más mujeres. David con sus varias enamoradas concubinas y matrimoniadas. Abraham a su vez también, con su matrimoniada Sara y su novia de soltería, que era soltera, Agar, y más. A su vez revisa también sobre el máster Víctor Gómez y sus 3 matrimoniadas que en un tiempo tuvo al mismo tiempo. Y al final de su iniciación, sus 2 matrimoniadas allá en tierras mexicanas. ¿Qué dato? Salud. Los famosos carbohidratos son impresionantes para tu cuerpo físico. Cada átomo, célula del cuerpo necesita glucosa. Y esa glucosa la vas sacando de los famosos carbohidratos. Entonces, si por ahí te dicen que el carbohidrato no sirve, que por aquí, por allá, de ahí sacas la mayor fuente de energía que va a servir para tu cuerpo físico. Y sacas una energía inmediata, es como que tienes tu carro por ahí y necesitas gasolina. Inmediatamente vas, compras y la pones rápido ahí y funciona esa situación. Tu cuerpo es igual, entonces necesitas energía, carbohidrato directamente en equilibrio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que comes carbohidrato en exceso. Y comienza una situación de que estás como enmarranante, estás como embacante, lleno de grasa, porque el exceso de carbohidrato que se transforma en glucosa y el exceso de glucosa y calorías que no quemas en el día se va haciendo grasa. En cuanto a las calorías, el exceso que comas, ya sea de lípidos, grasas naturales, ya sea de proteínas o carbohidratos, se te va a hacer grasa en ese cuerpo físico.
Pero la cuestión con el carbohidrato es que si lo comes en exceso, abusas de él, entonces te sube el azúcar en la sangre, te da diabetes, inflamas todo el cuerpo y todos los sistemas del cuerpo. Y luego vienen desastres terribles por no saberlo comer en equilibrio. Solución: haga ayuno intermitente. Un día cenas a las 6 de la tarde y vas a almorzar al siguiente día a las 2 de la tarde, 12 del día, 4, 5 o 6 de la tarde, para que desintoxiques tu cuerpo físico del exceso de glucosa que está metido en tu sangre. Y eso practícalo cada semana, cada mes o cada 15 días. Ayuno intermitente. Y luego, deja de comer como el marrano, sino más bien come el carbohidrato en equilibrio tipo gato, pero comprendiendo que cada célula del cuerpo necesita de una glucosa inmediata. A su vez, si es que no le das la debida glucosa sacada del carbohidrato, tu cuerpo va a ocupar la proteína para hacer glucosa. Y si no comes la suficiente carne, claras de huevo, proteína de suero de leche, o granos como garbanzo, lenteja, soya y más, entonces ¿qué va a hacer tu cuerpo? Agarra la proteína de tus músculos para hacer ciertas sustancias que necesita para que te funcione el cerebro y otras partes del cuerpo que también necesitan de proteína. Y te vas quedando solo en pellejos sin músculos. De los lípidos, grasas que comes, aceites, etcétera, tu cuerpo también puede hacer un tipo de glucosa para las células. Entonces, cuando entras en un proceso de bajar de peso, mermando simplemente unas 300 calorías de tu comida, un poco, tu cuerpo automáticamente comienza un proceso de cetosis y comienza a ocupar el resto de calorías de esas grasas que tienes como llantas en esa cintura o ese estómago. Y va a darse la situación de que quemas grasa y vas a su vez purificante del exceso de glucosa en la sangre. Ahora, si te dedicas a comer únicamente grasa y proteína y no comes carbohidratos, tu cerebro va a sufrir consecuencias porque necesita un combustible flash inmediato para que funcione. Entonces tienes que bajar de peso comiendo grasa naturales, esos pellejos de pollo, esa grasa de las carnes, esa médula de hueso, comiendo carbohidrato en equilibrio y proteína en equilibrio. Porque si igual comes solo grasas naturales y mínimo de carbohidrato y no le das la suficiente proteína, entonces ya sabes lo que va a pasar con tus músculos. A su vez, para que bajes de peso, comiendo, sintiente bien, con buen carbohidrato, con buena proteína y buen lípido, tienes que comenzar a hacer ejercicios de fuerza equilibrada, calistenia, crossfit y pesas en equilibrio. En cuanto a pesas, una vez por semana, tal vez 30 minutos de sesión con alta intensidad, como ya vimos en el otro tema. Y así cuidas el músculo, porque el músculo necesita estar activado diariamente para que no lo pierdas cuando vas bajando de peso y comer la debida proteína. ¿Qué tratado? Revisa nuestro subconscientivo de bioelementoterapia de esta tu casa espiritual. Sección deporte. Hemos hecho el Tai Chi Zen. Ahí te traes energías cósmicas, átomos quetéricos, crísticos del Espíritu Santo, mádricos virginales de dimensiones superiores.
Y ahí te traes átomos de ahíns, de absolutos, del Padre de toda paternidad, que esos átomos entran a tu cuerpo por medio de la respiración. Y son energías que aparte de la respiración también los atraes y ya van a impregnarse con cada átomo y célula de tu cuerpo. Así como se da en ciertas unciones en las iglesias. Receptan ciertas energías ese alimento, lo comes y también entra a tu cuerpo. Por ende, consagra tus alimentos en casa cuando desayunas, almuerzas y merienda, para que te entre átomos de los mundos superiores de conciencia. Y a su vez, con esos ejercicios del Tai Chi Sen, estás haciendo laborar ciertas partes del cuerpo físico que antes estaban tensas. Practica el Tai Chi Sen y una energía que es la famosa energía Ki se va a concentrar en tu cuerpo. Con esa energía puedes curarte a ti mismo y ayudar de acuerdo a la ley divina a que se curen otras personas. Aprende a proyectarla. Y en casos extremos de vida o muerte, trae esa energía superior y con esa energía, con esos átomos, destruyes y pones en derrota al ego, al posilge de tus enemigos. Los pones en derrota y destruyes esa maldad que quieran hacer contra tu propio cuerpo físico. Revisa a los monjes de Shaolin y a ciertos monjes tibetanos, el monje Don Hurdrab, que son expertos en el manejo de la energía Chi. He allí el secreto de secretos de las artes marciales, Kung Fu, Taekwondo y más. Kitatato, sección Gym, Fitness. Entonces, no eres esclavo de los fierros. Y tampoco estás, salvo que no sea no es tu caso tal vez, o puede ser que sí, pero una cosa es que tengas una labor de estribador, que tengas que mover sacos de 100 libras, 150 libras, porque es tu labor, tu digna labor. Pero ya en esta situación de pesas, cuando vas a un gimnasio, no estás en una labor de estribador. Tampoco eres elefante ni caballo. No tienes los huesos de soporte de esos animales. Tus huesos son menor que de ellos. Por ende, no vas a ir a cargar peor que la bestia, porque te puede causar lesiones a tus discos de columna y más, como ya has visto ciertos físico-culturistas que han ido a parar al cementerio o a la silla de ruedas. No porque Dios quiera, sino por el exceso de cargada en pesos y el exceso de repeticiones. Ten precaución de los famosos anabólicos. Ya está demostrado científicamente que el abuso de ellos les lleva al panteón a personas de 300 libras de músculo, 200 y más. Deja la obesidad muscular. Puedes llegar a ese estatus para ciertas competencias. Luego inmediatamente tienes que dejar la obesidad muscular, bajar de peso de músculos para que no afectes al corazón y no te crezca demasiado. En vez de estarte metiendo tanto anabólico químico, anda y hazte ceviche de huevos de toro. Y eso te trae una debida testosterona al natural. ¡Queda dato! En cuanto a las series, baja las repeticiones, baja el tiempo de entrenar. Si hacías 2 horas, haz media hora, 45 minutos. Y busca un metabolismo especial antiestrés muscular para que luego de esa sesión de pesas te sientas fuerte, poderoso, extraordinario, al
siguiente día y no estés con dolores musculares, peor que un anciano de más de 100 años, porque has ido a destruir tu cuerpo físico en el gimnasio y no a construirlo. Busca un metabolismo extraordinario, que al siguiente día no te duela nada de tu cuerpo, por ende, no has de ir a romper las fibras musculares 2 ni 1. Has de ir a activarlas y no romperlas. Busca al mínimo romperlas. Entonces así al siguiente día te vas a sentir fuerte, impresionante. Y tu sistema nervioso y cuerpo, todos los sistemas de tu cuerpo se van a dedicar a hacer músculo. Si no, vas a pasar 3 días en cama o adolorido por ahí caminando y tu cuerpo no va a hacer músculo. Primeramente te va a recuperar de la sesión extremada que has ido a hacer. Y después, como ya tienes que ir de nuevo, sigues estresado y vives un tipo infierno de pesas. Entra a los cielos del fitness, del gym. Haciendo estas técnicas, revisa la alta intensidad de MyMenser y su sistema del Happy Tutti y aplícalo al sistema que tengas tú. Ya sea sistema de Full body, respawn, CrossFit y otros muchos más. Queda dado. Hermanos y hermanas, hagamos nuestra psicotrónica de prosperidad. Y antes de ello, aprende los secretos De los monjes de Shaolin para que estés preparado para defender tu cuerpo físico y el de tus familiares en casos extremados de vida o muerte. y que pescas y triunfes tú. Y si alguien tiene que morir, que muera el ego de los otros y el tuyo también. Sé calmado, paciente. Y si alguien tiene que morir, que mueran otros, tú que vivas triunfante y Libre por la libertad. Ve a Miyamoto, 30 duelos ganado, invicto hasta su muerte natural. Luego ya en la vida, en los años. Prepárate y tómalo no en son de ir a dar puñetiza a gentes, sino en son de ir a entrenarte en destreza total. ¿Qué tatato? Yo masi panejo, 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 masi panejo. Masih penuh Vaksin Valencial